Bueno, pues en esta ocasión, desde el proyecto Repoblamos, hemos tratado de trabajar el concepto de identidad. Una identidad colectiva y, en general, el concepto de identidad es un concepto básico cuando hablamos de demografía y, en general, y sobre todo, específicamente, del fenómeno del despoblamiento. Para ello, lo que hemos tratado es de generar un documento en el que la sabiduría tradicional quede reflejada, tratando de contar la historia desde una perspectiva micro, desde una perspectiva muy de experiencias de la gente local y dando mucho protagonismo a lo que nosotros llamamos patrimonio cultural inmaterial. Documentamos muchas veces edificios, aperos de labranza u otras cosas que perduran en el tiempo, pero la sabiduría popular creemos que la mejor manera de documentarla y de narrarla es la expresión oral. Para ello se ha realizado un trabajo de documentación y de formación con los técnicos culturales del pueblo y con actores relevantes, en la cual nos han hecho caer y nos han hecho reflexionar sobre algunas de las temáticas más representativas de la vida tradicional de la gente autóctona de Hernán Pérez. Para mí lo más importante es que este proceso nace del propio pueblo y es el propio pueblo el que se narra a sí mismo, el que cuenta su historia, lo cual para generaciones futuras es un documento de muchísimo valor. En este contexto, la responsabilidad y la posibilidad de contar la propia historia recae sobre la propia población local, de tal manera que además nos facilita utilizar técnicas contemporáneas para realizar un formato audiovisual. El formato de archivo audiovisual es muy versátil porque es un archivo que perdura en el tiempo, es un archivo que se mantiene vivo porque puede ser reproducido, puede ser distribuido e incluso puede llegar a lugares donde archivos fotográficos o archivos escritos nunca podrían llegar, tanto en el espacio como en el tiempo, lo cual nos parecía una idea muy interesante que trabajar uniendo toda esa sabiduría tradicional con la mayor técnica posible y la mayor tecnología posible a nuestro alcance. La experiencia piloto, por tanto, está estructurada de tal manera que se respeten los tiempos de diálogo de la gente más mayor y también los propios palabras o los propios conceptos que ellos utilizaban, los cuales se van a perder o se han ido degenerando a lo largo del tiempo y es muy importante desde nuestro punto de vista que queden documentados tal y como ellos los conocían. Incluso a algunos se da la situación que definen realidades que hoy en día no tenemos palabras para definirlas, puesto que no hace falta definir esas realidades. Lo que intentamos con esto, desde el equipo técnico, es tener un documento de archivo y posibilitar, sobre todo, ese apego que generaciones futuras puedan tener con su tierra, narrada, como hemos dicho anteriormente, desde su propia ciudadanía, desde la propia vecindad. Además de que obviamente es una experiencia súper nutritiva para todos los que trabajamos en ello, con lo que aprendemos y con los buenos ratos que pasamos. Ahora vamos a hablar con Jesús Vegas, un hombre que ha trabajado en el molino y que conoce mucho la historia de este tipo de industria, cómo se fabricaba el aceite y cómo era el modo de vida y el trabajo que desempeñaban en aquella época. Bueno, Jesús, ¿cómo ve el molino? Hombre, el molino ahora, por lo menos por fuera, por aquí, por la corralada que llamamos nosotros, pues está bastante cambiado, ¿no? ¿Usted se emociona cuando entra aquí, a que sí? Hombre, porque es que llevo mucho tiempo, muchos años aquí, porque mi padre estuvo unos años de maestro. ¿De maestro Claro. molinero? Claro, yo era pequeñito y veníamos todos los días a traerle la comida. Y como cosa de muchacho, pues yo corría todo eso por ahí y veía y, claro, así. Que ya desde pequeño casi que no ha nacido en el molino, pero sí que se conoce bien la vida del molino. Sí. Cuando usted venía, antes que tío Paco Carpintero, fue entonces su padre maestro molinero de aquí. Que el maestro molinero era el que se encargaba un poco de la maquinaria toda maquinaria. Y de medir los cántaros de aceite
de todo De esto, controlar las poleas, de Exacto. coser las poleas cuando se rompían. todo. Eso todo era cosa del maestro. Sí. ¿Sabes? O sea, ahora ya no están los chiqueros, pero antes estaban en esa parte de ahí arriba. Claro, ahí los chiqueros los había más grandes. Más para pequeños. para que tuviera más aceitunas, más pequeños y todo, ¿no? ¿Toda la gente tenía un chiquero? ¿Todos? Todos los que tenían aceitunas, pues, Pero habría gente que a lo mejor no tenía tan pocas aceitunas que no podían tener chiquero. bueno, los Porque había, tendría que haber chiqueros para todo el vecindario. para la parte de arriba, los había muy pequeños, Ah, ¿sabes? Aparte, que luego después había otra fábrica, que era Sí, la fábrica la del de- señor Higinio, y parte de la gente iban allí. y luego Pero bueno, la fuerza mayor la tenía este. estaba este. Porque hay otros 3 molinos más para abajo, Sí, estaba el molino de la rueda y el molino del medio, que llamábamos. que todavía tienen la rueda 1 y el Todavía otro... tiene la rueda 1, que la tiene media quitada. Sí, está ya La han muy- ido no, es que la han ido quitando los hierros. y las Ah, cosas, y luego... ¿sabes? Y el otro, pues, lo arreglaron, pero se cayó. Se cayó la pared y ya, pues, lo dejaron, porque esos tenían varios amos, Sí, ¿sabes? El molino del medio tenía varios amos. Y claro, pues, como el otro, la casa... entre unos y otros y la casa sí, por la barrer, casa por barrer. ¿sabes? Y al final se ha ido deteriorando y así está todo. Claro, se han llevado toda la maquinaria y para ahí el que le gustaba se llevaba esto, el otro se llevaba... Los dejaron abandonados Y y lo ahí dejaron están. abandonado, claro. Sí. ¿Y usted se acuerda, por ejemplo, a ver, toda la gente que viene aquí al molino siempre recuerdan lo del sopetón? Ah, muchas veces lo he mojado. Además, como estaba aquí mi padre, pues no tenía Claro. problemas, ¿sabes? ¿Pero el pan lo traíais de casa o, bueno, el pan lo traerías de el casa? pan se traía de casa y se tostaba ahí en En la la hornilla, hornilla. ¿sabes? Y después ya te lo metían en aceite, lo tenían allí unos ratillos y ya te lo daban. ¿Y por qué dice la gente que estaba tan rico el aceite que se hacía aquí? Porque, vamos a ver, Jesús, las aceitunas quedaban en el chiquero meses y meses. Sí, cuando salían todas ¿Y podridas. cómo podía ser que estuviera tan rico el aceite? Quizás sería por eso, no sé. Porque hoy en día ya sabe que Además, cuando... es que era todo natural. Ni se sulfataban olivos, ni Pues- había herbicidas, ni había cosa ninguna. Era todo natural. Sí, pero usted, fíjese que cuando vamos a la cooperativa con el acargamento de aceituna, en el momento en que ya entra por la tarde, ya la aceituna no es igual. Tienes que llegar y echarla para que te valga lo que te tiene que valer. En el momento que salen 2 o 3 días la aceituna en el remolque ya está mala. Y sin embargo aquí se tiraban meses. Bueno, que eso lo hace la vida moderna de hoy, yo no sé, no me explico. ¿No se tapaban los chiqueros con algo para que no Sí, se la con- comieran los pájaros? con escobas. Ah, con escobas. Se tapaban los chiqueros por causa de los pájaros y por causa de los perros de pastoría que venían. Ah, que también se las comían. Bueno, las aceitunas pasas, Ah, eso no lo sabía yo. se metían ahí, como entonces había muchas ovejas, había muchos perros de estos grandotes de pastoría, porque como había muchos lobos, ¿sabes? Pues tenían que tener esos perrones tan grandes. Y se comían las Y aceitunas se de comían, los... bueno, se metían en los chiqueros y se comían las aceitunas pasas como Y mucho. por ¿eh? ejemplo, la gente que no tenía mucha producción de aceituna, porque a lo mejor yo no tenía toda la cantidad necesaria para poder hacer un cargo en el molino. ¿Cómo se hacía? ¿Se juntaba con otra Pues vecino? se juntaban con otro y hacían, si tenían poco, pues hacían un apriete, una carga. Bueno, ¿va? un cargo, sí que Un llaman. cargo. Y ya está, y después se repartían el aceite que... ¿Cuánto duraba el apriete, el El- funcionamiento del molino? Porque usted, por ejemplo, esta parte vieja del molino no la ha conocido. Bueno, ya sé que no, porque esto es muy viejo, la parte de aquí del molino nuestro de Vigo. Ahí he conocido yo, allí, Sí, en la parte de aquí. en la parte ya, que ya te lo dije un Sí. día, allí he conocido yo la viga, Sí, que era la que subía el uso. el sinfín ese, el uso cabía en el contrapeso. cabía en el contrapeso. Eso sí ¿sabes? lo conocí entero. Eso de sí lo he madera. visto. Porque eso Vamos, lo he estaba todo conocido. enterrado y ahí se solía echar todo el carozo y todo, ¿no? El carozo Lo echaban aquí. estaban aquí, para ese cuarto, para ahí se amontonaba todo, hasta que venían los camiones de la fábrica de Durán, Y se la llevaban para hacer jabón. que entonces aquella estaba funcionando y hacían... La de Villanueva de la Sierra. Y ahí hacían el jabón. Ahí hacían el jabón. Pero se metían aquí las bestias también, hasta dentro entraban. Hasta dentro del todo, pues luego para cargar los cántaros de aceites,
pues tenían que entrar Para eso. para eso, que tenían unas aguaderas que estarán por aquí. Sí, por aquí hay varias. Sí. Y ahí. Que tenían 4 para meter 4 cántaros, ¿sabes? Y ¿Cuándo empezaba la jornada laboral? A ver, porque primero, el molino empezaba a funcionar en el mes de octubre, más o menos. sí, cuando ya estaban a mediados de coger las aceitunas, pues ya que había por lo menos la dueña de antes, esa empezaba, que era la que abría la fábrica para poner En funcionamiento en todo. funcionamiento todo lo... Porque ahora se cogen las aceitunas enseguida, pero antes hasta después del Pilar, por lo menos. ¿O ¿Qué va? más? Si antes duraban hasta el mes de marzo. Sí, pero se empezaban a coger mucho más tarde que ahora. Ahora se Sí. coge el día 1 de septiembre, está Se abierta ya. empezaban a coger más o menos por la pura, ya de lleno. Sí, Porque antes iban y para coger las pasas, Sí. primeramente. Pues se empezaba antes. pero las pasas, con esas también se hace aceite También dan aceite, las pasas también dan aceite, porque tú pellizcas una y sale. y te mancha el dedo, Ah, ¿sabes? y estaba funcionando esto hasta Se el mes cogía de... todo, ahí no quedaba ni una pipa. Ni en el suelo, entre los carámbanos, en las heladas, Todo, porque había días que teníamos que coger un palo para sacar las aceitunas para arriba del carámbano que había. Mucho frío, es que entonces hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Había, ahí según caía el caño para abajo, Sí. las zarzas que colgaban, ahí quedaban unos candilones de carámbano ahí colgados. Ahora parece Mucho. ser... Sí, por eso dicen que el cambio climático, ahora hace menos frío que antes. Es que ahora no hay, caen 4 heladas nada más, ¿no? Claro. Y no tan grandes como antes. Y ahora se quedan las aceitunas en el suelo y nadie las coge. Y antes se cogían hasta entre las piedras, piedrecillas, se Todo, estaban entre, escarbando. entre las zarzas y todo, ¿sabes lo que decían las las cogedoras que iban a coger? Dice, no, las de las tronconeras y las zarzas que las cojan las encargadas de que estaba encargado allí. Sí. Y al final, a ver, por ejemplo, el funcionamiento del molino más o menos lo conocemos, ¿no? Porque todas las aceitunas iban a parar al chiquero y luego a la tolva. A la torba. Y de la torba bajaban a los rulos. Que esas eran y la batidora era la que Y batía luego la masa. después de los rulos había una batidora. Tiene una pala. Los rulos había una pala. Así que- eran los que echaban La masa a la la batidora. masa a la batidora. Luego y después allí la batidora era el que batía la masa y la calentaba. caldeaba. Porque los tubos aquellos iban llenos de agua caliente, ¿sabes? ¿El agua de dónde venía caliente? De la hornilla. El agua venía del arroyo, Sí. porque antes, como llovía tanto, ¿sabes? Pues el caño ese Sí, porque- venían ahí cogían el agua. Ese canal ha estado prácticamente bien, o sea, entero, hasta que se hizo la calle. A mí me han contado que el canal está bien avanzado los... Sí, y entonces fue cuando lo abarazaron, y luego que ya- estaba hecho de piedra de cantería. No, es pizarra. Y pizarra. y de pizarra. Había cantería y pizarra. Ah, ¿también había cantería? Sí, también. Mire, yo ese dato no lo conocía, pensé que era solamente pizarra. No, había trozos de cantería. Y por ejemplo, y la persona que hacía el cargo tenía que traer la leña, ¿eh? Hombre, claro. Para meterle tenía que caña traer- a la- Tenía que traer, cuando le tocaba deshacer, que era moler las Sí. aceitunas, pues tenía que traer un cargo, 2 de leña, según la Y si aceituna no que- tenía, tendría que ir a buscarla para ahí. a mí me han dicho que le echaban una paletada de carozo. También. Porque eso daba mucha daba mucha caldea mucho. caldeaba mucho y enseguida arrancaba el agua y a Y hervir. claro, el que no traía leña, pues tenía que gastar carozo. ¿Cuántos lagareros había? Estábamos 4 ¿Los 4 estabais y el maestro 5. y los 4 estabais colocados para echar la masa en la vagoneta o había solamente 2? Había 2 poniendo las capacetas Sí. y otro trayendo el caldero de masa a echarlo a la capaceta. Vale. Y luego después está otro abajo para darle las capacetas cuando ya iba alto. Porque la parte de abajo era fácil, Claro. pero la parte de arriba, Claro, es que luego después ya se tenían que subir en la vagoneta y en una escalera para colocarla, para ir colocando ya alto y el que estaba abajo... para que la pues, aguja estuviera se lo daba. recta. O tenía que ir a cargar la torba de aceituna, ¿sabes? Y luego después venía a eso y le ayudaba a cargar a dar las capacetas para cargarla. De todas maneras, también era difícil, o por lo menos costaba trabajo traer la carga de aceitunas, porque estaba arriba del todo, ¿no? Y había cuesta.
mucho. Y antes, al principio no había carro, Mucho. se traía al hombro, con una cesta de mimbre o lo que sea. Con cestos de madera. De madera. Grandes. Sí. Que te llevaban, a lo mejor te llevaba de aceituna, pues 60 o 70 kilos. Y todos al hombro. Entonces, Jesús, ¿cuál era el horario? A ver, por la mañana... El horario, no había horario. Ah, vale. Empezábamos a las 7 de la mañana. Cuando saliera el... Exactamente. Porque las 8 cargas había que hacerlas. Ah, eso sí le iba a preguntar. Que había que hacer 8 cargas diarias. 8 cargas todos los días. ¿Cuánto duraba cada carga? Pues más o menos hora y pico duraba cada carga. Claro, pues estaba las 8 horas funcionando ahí. Luego después, entre medio tenía que, si había pocas aceitunas, había que meter las aceitunas a la torba y tener que estar manteniendo la torba todos los días. Claro, había días que como antes la luz venía de Santa Inés, de allí de Cadalso para arriba, pues tenía muchos cortes. Claro, eso sí es verdad. Y si se iba la luz, había que esperar a que volviera. todo el tiempo que durara el corte, pues tenías que esperar. Y en vez de terminar a las 8 o las 9, pues igual terminaba a las 10 o las 11. Claro, es verdad. ¿Sabes? Eso también me han contado a mí, que había muchos problemas de luz y claro, eso no estaba regulado. Exacto. De decir acabó una y empiezo otra. Y cada cargo, por ejemplo, un cargo era un vecino. A ver, un vecino, me refiero que se hacía, porque ahí, por ejemplo, había 2 vagonetas, sería para un cargo y para otro cargo. No, cuando bajaba una vagoneta... entraba la siguiente. Cargaban la siguiente y subía, claro. Y los vecinos, pues, cargos, pues hacían según las aceitunas que tuvieran. ¿Sabes? Si tenía para 3 cargas, 3 cargas, si tenía para 5, 5, y tenía para 1, 1. Había una medida, ¿no?, de aceite, para ir recogiendo luego el aceite limpio para llevárselo a casa, para saber la cantidad de aceite que... Sí, el aceite iba toda a la caldera de la calda. Y de allí... pasaba ya limpio... Y luego después de allí ya pasaba el aceite, limpia la... Y luego después los residuos, el pechín que llamamos, venía ahí al de ella. A la pechinera ahí. Y de ahí ya salía para el arroyo. Sí, pero ahí siempre quedaba una telilla por encima. Y por eso a lo mejor el maestro molinero... No, eso ya eran los pecederos, o sea, los dueños de la aceituna, venían y la recogían por arriba. Porque eso siempre hay aceite. Y luego después hacían jabón. Claro, con lo que el resto, que eso será el pechín. Con el resto que sacaban por ahí, la borra que llamaban. La borra. Pero una cosa es el alpechín y otra cosa es la borra, ¿no? Hombre, el alpechín es el agua ya sucia. Sí. La borra quedaba allí por encima, como tú dices, la nata. Sí, la nata. La nata esa. Y con eso es con lo que se hacía el jabón. Con eso se hacía el jabón. Y con sosa. Y con sosa. Un jabón extraordinario. Sí, es muy bueno. Todavía sí. Mejor que lo que hay ahora. Mejor que todo esto que hay ahora. Sin químicas y sin nada. ¿Sabes? La única química que le echarían sería lo de la sosa, pero si no... La sosa nada más. El aceite y la sosa. ¿Y cómo se le pagaba a la dueña? A la dueña... Sí, porque no le pagabais en dinero, ¿no? No. Se le pagaba una cuartilla de aceite por carga. Ah. Que son 4 litros. Ella lo que hacía era depositarlo todo aquí. Y después ya otros pagaban medio cántaro. Dependiendo de la cantidad de aceite. Que son 8 litros. Y luego después otros pagaban 1 cántaro, o 2 cántaros, o 3 cántaros, porque había gente que cogía muchas aceitunas. Claro. Claro, eran el cántaro de 16 litros. Luego después el kilo de aceite pesa 14 kilos. Escuche, ¿y eso para lo de la fiscalía? Eso ahí había mucha picaresca. Ahí había mucha picaresca, porque cada uno... Si podía... Hombre, aquí tenías que dejar... La cantidad que fuera. La cantidad que fuera. A ti te correspondía dejar un cántaro tenías que dejar. Luego, ¿ella qué le pagaba? ¿Ella le pagaría en aceite o le pagaría en dinero? No, le pagaban en dinero. Luego después, vale. La fiscalía era para el Estado, sí, pero pagaba el aceite. Claro que la pagaba a precio de tasa, al precio que le tenía puesto el gobierno. ¿Sabes? Pero luego después la gente escondía, porque luego después venían los arrieros a buscar aceite y le sacaban más perras.
Los arrieros iban a lo mejor a buscar el aceite a casa del molinero, el dueño, claro. para poderlo vender más caro. Exacto. Claro. A ver. A mí me han contado casos de una señora que tenía en la puerta de su casa, detrás de una pared, un cántaro de aceite, para intentar esconder lo más posible. Esta dueña, ¿sabes? Allí en el corralón que tiene, tenía 3 o 4 tinajas de estas de chapa, Sí. enterradas. En el suelo. Las tenía allí donde tenían las bestias, Sí. donde tenían los lechones, y allí tenía a lo mejor pues un montón de cántaros de aceite escondidos. Para que nadie supiera que estaban allí, claro. Exacto. La fiscalía venía, te tasaba Lo que tenías, la cantidad de aceite que había. cantidad que tenía en cada tinaja y nada más. A mí es que me han dicho también que venían a buscar aceite, que se lo llevaba la fiscalía, el aceite también en bidones, no lo sé. Sí, claro. Que Yo- incluso dejaban los bidones ahí en la acera, donde está la residencia, y que los niños los traían para Los aquí, a traían cambio de rodando. 2 pesetas, rodando para aquí. Los se traían lo llevaban. rodando. Es verdad, me lo han contado a mí. Sí, es cierto. Los traíamos rodando. Lo que después de aquí había que sacar los bidones en carro, porque venían los camiones y entonces esa calle, la calle del Sí, la calle Granadillo, Granadillo. era muy estrecha y los camiones no podían venir, no podían entrar y quedaban en la acera. Y aquí había que llevarlos en los carros, los bidones, a que los cargaran en los Sí, camiones. entonces, claro, y yo digo, no sé si le pagaba a la mujer en aceite o le pagaba en dinero. Si le pagaba en dinero, No, le pagaban dinero. y el aceite se lo llevaba, ¿y qué hacían con ese aceite? ¿Para el ejército? ¿Lo volvían Claro, a vender? sí, no, eso iba todo para el ejército. Para el ejército. Vamos, para el gobierno. Sí, para que... Exacto. Y luego después el gobierno, pues, haría lo que fuera. Sí, haría lo que... Claro, lo repartiría a donde fuera, ¿no? ¿Y usted recuerda hasta qué año más o menos estuvo funcionando el molino este? Mm, A mí me han dicho que sobre los años 80 o así, tampoco hace mucho tiempo que se cerró, porque su hija, por ejemplo, sí se acuerda de haberle no, venido a no, traer no, la no, comida no, y eso, no, en el se ha cerrado. 83. Se ha cerrado bastante, porque yo estuve aquí en el 66 o el 67. Sí, pero hasta el 83 todavía estuvo funcionando, ¿eh? Sí, estuve después unos años. Después que estuve yo, estuvo unos años funcionando. Ha habido ha habido unos años que estuvo parado, de parón, y luego volvió otra vez Sí, a... volvió de segunda, pero luego después ya las amas no, las dueñas no, Sí, no les interesaría mucho. no les interesaba o no, o estaban ya muy bien. Sí, que no tenía muchas ganas muy de mayores ya, ¿sabes? Y mantenerlo. no querían, porque aparte del maestro, tenían un encargado que era el que vigilaba todo esto, ¿sabes? Y el encargado también se jubiló, Sí, que luego al final... que luego después al final no tenía gente en condiciones para que llevara toda la contabilidad del aceite y Claro. todas esas cosas, ¿sabes? Y por eso más bien los mayores que eran ellas ya. Y a mí me contó también que se quedaba la gente a dormir. Bueno, que se echaban ahí al lado de la... Hombre, tú una vez que entrabas aquí ya no ibas a casa nada más que los sábados a cambiarte. A cambiarte. Después ya aquí.